Muy bien, buenos días a todos. Bienvenidos a una sesión más de los diálogos de Garrigues Sostenible. Ya sabéis que es nuestro ciclo de webinars en el que profesionales de Garrigues, del despacho, debatimos con un invitado de renombre sobre aspectos claves de ESG que afectan a la vida de las empresas. Hoy le dedicamos esta sesión a la COP28, Cumbre del Clima de las Naciones Unidas, que se está celebrando, está terminando mientras hablamos en Dubái, con una invitada que se encuentra en primera línea del debate y de los acuerdos que se están alcanzando en el marco de esta COP28 en representación de la Unión Europea, doña Cristina Lobillo. Doña Cristina Lobillo es directora de Política Energética en la Dirección General de Energía de la Comisión Europea. Desde 2004, funcionaria de la Comisión Europea, donde ha trabajado en distintos puestos de relevancia vinculados con la agricultura, la acción climática y la energía. Ha sido asesora principal de la Dirección General de Agricultura y jefa de gabinete del excomisario de Acción Climática y Energía, Miguel Arias Cañete. Bienvenida, Cristina, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nos acompaña también don Luis Cabrera, que igualmente ha vivido esta COP28 de primera mano y ha estado participando en coloquios, paneles y debates. Luis es director de G Advisory, es especializado en ESG y en transición energética, cuenta con más de 20 años de experiencia en diversos ámbitos de ESG, sostenibilidad, energía y movilidad. Es observador para Naciones Unidas de las cumbres del clima desde hace 4 años y es presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos. Bueno, y por último, yo soy Gonzalo Valencia, soy socio de Garrigues en el área de Money, especializado en energía, que voy a ser el moderador de este interesante diálogo que arrancamos. Si tuviese alguno de los asistentes alguna pregunta, bueno, les agradecemos que las cuelguen en la aplicación de Q&A, de preguntas de Zoom, y las trataremos de responder si nos queda tiempo suficiente en los últimos minutos de la sesión. Bueno, sin más dilación, aquí simplemente por poner en contexto los objetivos de esta COP, como siempre, Cristina y Luis eran ambiciosos, siempre en el camino general de alcanzar un objetivo que es frenar el calentamiento global para que no supere 1,5 grados centígrados mediante la descarbonización global, emisiones netas cero, todo enfocado desde reducción de emisiones y medidas amplias de mitigación, ¿verdad? Una de las aspiraciones de esta COP era tener un primer borrador de balance mundial que evalúe cuáles han sido los avances y progresos realizados desde el Acuerdo de París en 2015, que recordemos que en el Acuerdo de París es donde se fijó ese objetivo. Inicialmente era de 2 grados, de no alcanzar el incremento del calentamiento global medio en 2 grados, que ya se empezaba a hablar en aquel entonces del 1,5 como objetivo, que posteriormente fue fijado en el COP26 hace 2 años, en 2021. Por otra parte, también era muy importante, o quizá el foco principal o la expectativa principal estaba en la participación de los sectores de altas emisiones, organizaciones del sector privado y público de petróleo y de gas, y tratar de incorporar referencias claras a los combustibles fósiles. Esto como marco general. Y empezamos, ¿te parece, Cristina, un poco con una reflexión de si sabemos que está terminando la cumbre, pero está cumpliendo las expectativas desde una perspectiva de la Unión Europea esta COP? Gracias, Gonzalo. Bueno, en primer lugar, yo creo que las COPs hay que mirarlas siempre con la perspectiva de las anteriores y de dónde venimos. Habéis mencionado la COP del Acuerdo de París, la COP21. Es verdad que esa COP marcó un antes y un después. Sabéis que había habido antiguas anteriores COP donde siempre había un fracaso, nunca se conseguía un acuerdo. Es verdad que el Acuerdo de París marca un compromiso
compromiso mundial sin precedentes. Evidentemente, conseguir acuerdos en Naciones Unidas con más de 194 países pues es complicado, sobre todo conseguir objetivos muy concretos. Por eso que, como sabéis, el Acuerdo de París se cumple de manera, o sea, no existen unos objetivos, aparte del 1,5, no existen ni tecnologías específicas, ni siquiera objetivos individualizados para cada parte que haya firmado el Acuerdo de París, sino que sabéis que son las National Determined Contributions, que son los compromisos que tiene cada país para alcanzar esos objetivos. Cada COP depende en qué prisma la miramos. Si la miramos desde el prisma de la máxima ambición, pues bueno, diríamos que todas son un fracaso, ¿no? Porque es difícil conseguir siempre los objetivos que ya nos marcamos en el Acuerdo de París. O sea, tener en cuenta que ahora mismo, incluso en el primer análisis del Global Stocktake, incluso si hubiésemos cumplido todas las medidas que se incluyen en los National Determined Contribution, estaríamos entre un 2,3 y un 2,4 grados en relación al 1,5, o sea que en realidad estaríamos todavía bastante lejos. Entonces, bueno, evidentemente esta COP para la Unión Europea nosotros la miramos de manera positiva. Es cierto que no se ha producido quizá uno de los objetivos clave, que es el famoso phase out de los combustibles fósiles, y todos sabemos por qué, porque hay países con bastante peso que van a realizar su transición energética o su descarbonización de una manera más lenta que países de la Unión Europea o que países de las alianzas progresistas dentro de Naciones Unidas. Ese objetivo no está, pero sí que se ha conseguido un compromiso para avanzar de manera más acelerada en esa transición energética, incluyendo todo tipo de medidas. La Unión Europea ha introducido nuestra medida que se llama el Carbon Border Adjustment Mechanism y otra serie de medidas que por parte de otros países. Entonces, bueno, yo creo que la evaluación general no es quizá la de máxima ambición, que es la que todos hubiéramos querido, pero sí que es un paso significativo en el cumplimiento de los objetivos de París y en concreto en alcanzar el objetivo de la neutralidad climática en el año 2050. Perfecto, muchas gracias. Ahí, Luis, tú que has estado en reuniones y en discusiones, en debates también presenciales, desde el punto de vista del ESG y lo que pudiera afectar a empresas también españolas, ¿cuáles han sido compromisos o avances que consideras más significativos? Sí, pues en la misma línea lo que comenta Cristina, Gonzalo, yo creo que cabe mencionar que la COP y según testimonio de varios funcionarios de Naciones Unidas estos últimos años, es el evento más complejo que tiene que organizar las propias Naciones Unidas, precisamente por la necesidad de llegar a acuerdos por unanimidad 200 países. Entonces esto ya da pistas de que estos acuerdos son imperfectos y dejan descontentos a esos 200 países porque no son perfectos para ninguno de ellos y todos se dejan, pues algunos de los compromisos que les gustaría que se vieran reflejados en los acuerdos finales, pues se los dejan por el camino. Dicho esto, coincido con lo que comenta Cristina, que no lo podemos describir de éxito y creo que nos costará que tras alguna COP la podamos describir de éxito, pero bueno, sí alienta y da algunos titulares relacionados con esa agenda que tenemos que cumplir al 2050 de neutralidad en emisiones, en particular nuestro contexto en la Unión Europea, que es un líder decidido de esta agenda. Da continuidad en cuanto a la reducción de emisiones de en torno al 43, vamos, el dato que marca es el 43% reducción de emisiones al 2030. Menciona una parada intermedia y esto es interesante porque durante la cumbre pues ya escuché un par de veces el chascarrillo de si el 2030 era en enero o era si los objetivos había que cumplirlos en enero o en diciembre, ¿no? O sea, ya estamos contando prácticamente los minutos y los meses que tenemos para cumplir con estas agendas. Establece una parada intermedia de seguimiento de objetivos en el 2035, donde se espera una reducción de un 60%.
Esto es a nivel global, lo cual, bueno, pues es importante. Menciona los combustibles fósiles, como ha comentado Cristina también. Y yo creo que es relevante el objetivo, que seguro que Cristina nos puede dar más detalle. Ella misma lo avanzó en el contexto de la presidencia de España de la Unión Europea, de triplicar los objetivos de producción de energía renovable a nivel global al 2030 y duplicar los objetivos de reducción de consumo energético, ¿no? Eso Entonces, esto en es. las agendas ESG o en las agendas de sostenibilidad claramente pues va a tener un impacto, está claro. O sea, ese es un poco la clave, quizá, como habéis dicho, poner de acuerdo a tantas partes, tantos países dentro de Naciones Unidas es complicado y se marcan caminos, se marcan acuerdos marco, luego hay que implementarlos. Dentro de la Unión Europea hay un compromiso decidido, un compromiso firme, eso parece evidente. Hay, Cristina, dentro de la Unión Europea, ¿qué regulaciones, qué medidas se consideran más urgentes a la hora de implementar estos acuerdos marco para que tanto las instituciones públicas como los actores privados, en último término también los propios ciudadanos, pongan esa parte que a cada uno incumbe para alcanzar estos objetivos? Sí. Muchas gracias, Gonzalo. La verdad que esa es una pregunta clave, ¿no? Que además me permite también explicar lo que estamos haciendo aquí en Bruselas, pero también en cooperación y en trabajo muy intenso con los 27 Estados miembros de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y el conjunto, ¿no?, de la ciudadanía europea. A ver, la Unión Europea tiene uno de los marcos legislativos más ambiciosos del mundo entero cuando se refiere a lo que se refiere a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Creo que todos recordaréis, estamos en una comisión presidida por Ursula von der Leyen, cuya una de sus prioridades políticas era el Pacto Verde. El Pacto Verde es una estrategia de sostenibilidad, pero también de crecimiento. Y este Pacto Verde se ha traducido en un paquete legislativo muy amplio que se llama Fit for 55, se ha preparado para reducir el 55%, que incluye alrededor de, me parece que son ahora 15 propuestas legislativas. Estamos ya en la fase muy final legislativa de adopción de las propuestas entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Y bueno, en lo que se refiere a energía, hay dos propuestas fundamentales que son un poco lo que llamamos nosotros nuestras core policies, ¿no?, que es la energía renovable y eficiencia energética. En la Unión Europea nosotros consideramos que la manera más eficaz y eficiente y rentable de alcanzar la neutralidad climática es renovables y eficiencia energética. Y por eso tenemos unos objetivos, como he mencionado anteriormente, muy ambiciosos. Recientemente, el acuerdo que se alcanzó de la Directiva de Renovables es que en el año 2030 tenemos como objetivo alcanzar el 42,5%, con vistas a llegar a un 45% de renovables en la Unión Europea. Y eficiencia energética tenemos un 11,3% también como objetivo de eficiencia energética en la Unión Europea, también en el año 2030. Entonces, esto es quizá el marco interior, o sea, dentro doméstico, a 27 de la Unión Europea. Lo que hemos hecho, eso fue un anuncio de la presidenta de la Comisión, de Ursula von der Leyen, en abril del año pasado, que ella anunció que quería que en la COP pudiéramos lanzar una iniciativa global de triplicar las renovables en el mundo y duplicar la eficiencia energética. Desde el mes de abril hemos trabajado de manera incesante, ¿no?, haciendo, bueno, con muchísima diplomacia, ¿no?, en todos los países del mundo, sobre todo de la Unión Europea. Y bueno, pues el día 2 de diciembre hubo una gran ceremonia a nivel de líderes políticos mundiales y bueno, pues conseguimos, ahora mismo tenemos 135 países que se han sumado a esa iniciativa. Quiere decir que hay 135 países que consideran que el camino, ¿no?, de triplicar y duplicar y doblar, perdón, pues significa quizá el camino también para ellos de alcanzar esa neutralidad climática. Los Global Pledges, como se llaman, son declaraciones, no son vinculantes, son precisamente unas declaraciones políticas, pero sí que ahora nos toca trabajar para ver cómo implementamos esos objetivos. Entonces estamos ahora en la fase de crear la gobernanza, ¿no?, en más de 135 países y ver cómo podemos conseguir que
de aquí a la siguiente COP cumplir el objetivo. Quizá esa, Cristina, esa es la clave, ¿no? La clave es los objetivos son ambiciosos. Yo creo que la apuesta es decidida, como se plantea y como todo el mundo aprecia, pero ahí, claro, hay limitaciones de muchos ámbitos que se tienen que sortear con regulación o con de incentivadora o limitadora, pero ¿cuáles, a tu juicio, las limitaciones que afectan en mayor medida a los Estados miembros en la Unión Europea y a la propia Unión Europea para poder llegar o poder cumplir con estos objetivos? Marcabas 2030 en renovables, 42/45% de producción de renovables, que es un porcentaje en fin, sustancial y que hay que hacer muchas medidas para poder alcanzarlo, incluso y en eficiencia energética este 11.3. ¿Cuáles son las mayores limitaciones que identificáis y a las que prestáis atención para atacarlas desde el punto de vista regulatorio? Exacto, sí, en realidad, a ver, las limitaciones que tenemos en la Unión Europea no son las mismas que existen en otros países del mundo. Yo creo que la primera necesidad o el primer obstáculo es que necesitamos incrementar las inversiones, lógicamente, ¿no? Para ello, inversiones tanto europeas como inversiones internacionales. Para ello, lo mejor es crear el marco legislativo adecuado que permita, o sea, digamos, atraer esas inversiones que son necesarias. Pero para esto nosotros desde la Administración Europea lo que hemos hecho, creo que todos habéis oído hablar del Next Generation EU, de los 350.000 millones que se pusieron en marcha para poder activar la economía europea tras la pandemia del COVID y bueno, eso se ha traducido en una serie de planes nacionales de recuperación y resiliencia donde más del 32% se tienen que dedicar a acciones relativas al cambio climático y a la transición energética. Yo me he responsabilizado de la parte energética de esos planes y puedo confirmar que en la mayoría de los países de los Estados miembros se han introducido muchas medidas relativas a la instalación de nueva capacidad de producir energías renovables. O sea, aquí sí que ha habido una parte, digamos, de financiación pública que lógicamente tiene también que atraer la administración privada, no es suficiente. Pero dicho esto, hay otro obstáculo importante y es, nosotros, como sabéis, en Bruselas hacemos la legislación marco, ¿no? Pero ahora cada Estado miembro tiene que desarrollar, ¿no? las directivas y bueno, es cierto que el gran problema que nos encontramos en la Unión Europea, que también intentamos buscar una solución el año pasado, es la autorización para poder instalar renovables. O sea, no sé si sabéis que la media en la Unión Europea para autorizar la instalación de una planta de renovables, sea eólica, fotovoltaica, son 7 años. O sea, lo cual no nos permitirá avanzar al ritmo que nosotros nos hemos comprometido en el Acuerdo de París. Y esto nosotros hemos sacado también una propuesta intentando acelerar el permitting, que consiste, bueno, pues en que los Estados miembros puedan identificar aquellas áreas dentro de sus territorios donde el impacto medioambiental sea menor y donde sea más fácil poder dar la autorización para la instalación de plantas renovables. Bueno, esto bajo mi punto de vista son quizá los dos obstáculos mayores, ¿no? que existen. Luego hay muchísimos otros obstáculos relativos a las tecnologías. ¿Cómo almacenamos las energías renovables? No tenemos todavía tecnología que nos permita almacenar a la escala necesaria las energías renovables que se producen. Es por eso que ahora mismo el backup de las renovables siguen siendo plantas de ciclo combinado y, bueno, en fin, basadas en combustibles fósiles. Bueno, esto es un poco... Ahí yo creo que Cristina, que tiene, claro, lo que dices desde el punto de vista del sector, de la industria, de las empresas, nuestros clientes en el despacho, identificamos exactamente, claro, el mismo conjunto de preocupaciones o de limitaciones en el tema de la tramitación, simplemente por tener claro cuál es el enfoque. Yo creo que hay dos caminos, ¿no? Principalmente uno, mejorar, o sea, reducir la regulación o optimizar la regulación para que sea un camino más ágil, y luego potenciar las administraciones públicas para que no sean un cuello de botella por la avalancha de tramitaciones, ¿no? Y esto entiendo que esos son los dos caminos en los que se está trabajando desde la Unión Europea,
para lograr el equilibrio, ¿no? Proteger el medio ambiente y realizar tramitaciones que sean garantistas y, sin embargo, no retrasar procesos, ¿no? Exacto, esa es la línea en la que estamos trabajando. Y bueno, nosotros tenemos una, como sabéis, en la Comisión Europea una competencia, pero luego los Estados miembros tienen también sus propias competencias y bueno, pues dentro de España pues también tenemos comunidades autónomas, en fin, lo conocéis vosotros mejor que yo, pero el objetivo es poder tener la legislación en vigor lo antes posible. Y ahí, Luis, desde el punto de vista de ESG, también para las empresas españolas, con todas estas medidas que se proponen con la COP, los planes ambiciosos, ¿cuáles a corto o medio plazo, a la luz de todos estos compromisos, qué consideras que serían los aspectos más relevantes que se deberían tener en cuenta, anticipándonos quizá a lo que vaya a ocurrir? Claro, pues, pues lo comentaba Cristina, lógicamente esta agenda que se diseña a nivel Unión Europea, luego hay que bajarla a los Estados miembros. En el caso de España, ahora, como he sabido, tenemos pues un borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que quizá no viene al caso entrar en los pormenores, pero bueno, ya da algunos titulares. Desde el punto de vista de la COP y de los compromisos macro que adquirimos, lógicamente, y el impacto que tienen las empresas, el titular sería la descarbonización. O sea, las empresas, todas las grandes, desde luego, y cada vez con mayor profusión, han comunicado objetivos claros de descarbonización para alinearse pues, con las cosas que están pasando en la sociedad, básicamente, y para tener, bueno, pues como lo que se puede considerar casi una ventaja competitiva. Y ahora lo que sí que toca es ser consistentes en esos objetivos de descarbonización. Es decir, si una empresa se ha comprometido a ser neutral en emisiones de CO2 al 2035, pues lógicamente tiene que afrontar un reto por delante que no es pequeño, porque, bueno, lo comentábamos precisamente estos días en una de las sesiones que transcurrió en el pabellón español, que simplemente es un reto ya solamente la medición del propio impacto que tienes en materia de emisiones de CO2, ¿no? Estamos trabajando relativamente cómodos, y hablo de las empresas a nivel general, ¿no? Teniendo en cuenta que hay distintas casuísticas, pero analizando el alcance 1 y 2 de las emisiones de CO2, y yo creo que tenemos un reto enorme y es uno de los elefantes en la habitación, el alcance 3, que como es sabido, representa normalmente por encima del 70 o incluso el 80% de las emisiones de CO2 asociadas a una empresa. Por lo tanto, en una primera fase, pues el proceso en el que están la mayoría de las empresas grandes y empiezan a estar empresas no tan grandes, que es medición de esa huella de carbono, y luego que esos planes estratégicos que tienen que implementar las empresas, pues tienen que ser consistentes, tienen que estar soportados económicamente y, en definitiva, tienen un reto fuerte porque ya, como también comentábamos, esto ya no es una carrera de fondo, es un sprint que tiene componentes de maratón, o sea, son muchos kilómetros corriendo a una velocidad alta para llegar por lo menos a la parada del 2030 en los compromisos que han adquirido las propias empresas. Y si me permites, tenemos una última derivada que es el reporte, que igualmente la directiva europea obliga, y ahora nos da el estándar que ya ha sido mencionado en otros diálogos, de los estándares del propio EFRAG, de cómo debe ser reportada esa huella, y ese reporte de esa información tiene que ser muy consistente, y nos consta, porque ya estamos acompañando a algunos clientes, que las empresas están arremangadas para entender cuál es su impacto en materia de emisiones, de manera que puedan establecer las estrategias más adecuadas, ¿no? Y ya por último, mencionar, y también lo hemos mencionado en otro foro, que el propio PNIEC, que comentaba antes, el Plan Nacional de Energía y Clima, mencionaba más de 200 veces la palabra social. Esto quiere decir que este cumplimiento que comentaba antes Cristina del Green Deal, ¿no?, del Pacto Verde, pues tiene que ser llevado a cabo con una agenda de transición justa y considerando aspectos sociales, que sería la S precisamente
este ESG, lo ASG del que venimos hablando, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, para las empresas, pues como sabemos, y tú también, Gonzalo, ¿no? Por las solicitudes de acompañamiento que nos llegan, pues se dan cuenta de que esa agenda, los plazos se han estrechado y la agenda es muy intensa y tienen que dar cumplimiento a muchas cosas y nuevas regulaciones que vendrán. Y ahí es el tema de la S, que es sustancial, y yo lo voy a unir, si me permitís, la parte del objetivo ambicioso de implantación de renovables que hablabas, Cristina, marcado en la Unión Europea, que para España en particular es muy relevante por ser un país con ese potencial de generación renovable tan fuerte que tiene. La parte de la S ya sabemos, y desde hace algunos años viene acrecentándose la preocupación social por el impacto, aunque sea estético, en último término, pero medioambiental, también de las propias que generan las propias instalaciones en el entorno de zonas rurales. ¿Cómo se identifica esto desde la Unión Europea y si hay algún qué tipo de medidas o qué tipo de focos se le está poniendo, cuál es la percepción de cómo equilibrar los objetivos, el impacto social en ese ámbito, en ese amplio espectro de cuál es el impacto social o la calidad de vida de las personas, ¿no? Bueno, el impacto social es fundamental en todo el marco legislativo que tenemos para alcanzar los objetivos de sostenibilidad en la Unión Europea. Por primera vez, en este marco legislativo del 2030, hemos introducido un fondo de transición justa y se está poniendo en marcha también un nuevo fondo ahora que cuenta con 80.000 millones de euros, que se llama el Climate Social Fund, o sea que es un fondo que también va a estar dirigido sobre todo a aliviar situaciones de pobreza energética. O sea, yo creo que hay una conciencia fuerte de la necesidad de que esa transición sea justa. En todos los estudios de impacto que la Comisión Europea ha realizado de cada propuesta legislativa, hay un fuerte componente social, una dimensión social que se tiene que analizar cuando se habla del objetivo, el impacto económico, el impacto medioambiental y el impacto social. Es una obligación que tenemos en Bruselas cuando producimos legislación. Como digo, esta parte social se ha puesto de manifiesto de manera mucho más relevante en cada una de las propuestas y también como fondos específicos, porque es evidente que la transición energética es una transición costosa. O sea, las tecnologías cuestan. Cualquier ciudadano hoy día que quiera en su propio domicilio cambiar instalación de gas por geotermia, pues hoy día el coste es mayor. O sea, que es cierto que tenemos que avanzar para que funcionen las economías de escala y que poco a poco se vayan abaratando aquellas tecnologías renovables que hoy por hoy, es verdad que en los últimos 20 años se ha producido un abaratamiento importante. En paneles solares tenemos más de un 80%, ¿no?, de reducción del coste en los últimos 20 años. Pero sí es cierto que todavía, y bueno, es verdad que el precio del gas el año pasado con la crisis subió bastante, pero en condiciones de más estabilidad, de antes de la guerra de Ucrania, pues determinadas tecnologías renovables siguen siendo muy costosas. Entonces, esa parte es fundamental. La otra parte sí, de cómo, o sea, cómo conseguir. A ver, nosotros tenemos en nuestro mix energético, nuestra matriz energética en el año 2050 tendrá, según el compromiso, ¿no?, de los 27 Estados miembros, tendrá un 80% de electrificación y la mayoría será a base de renovables, un 10-12% de nuclear. Y luego tendremos otro 10% de lo que llamamos gases descarbonizados, que hemos hablado del hidrógeno, que es un poco también el tema de moda, también en la COP, y hay una fiebre mundial, ¿no?, por la producción de hidrógeno renovable. Bueno, todo esto implica una revolución, o sea, la manera de consumir, en la manera de producir, que tiene también, como bien has mencionado, Gonzalo, una parte medioambiental importante, ¿no? Es como, o sea, cómo van a cambiar nuestros paisajes en la Unión Europea, ¿no? Si vamos, ahora mismo tenemos un 20 y tantos %, cuando lleguemos a los 45, cuando lleguemos a los objetivos 2040 y 2050, pues, a ver, nosotros aquí sí que estamos haciendo reflexiones para acompañar el marco 2040. Y bueno, el foco fundamental, como digo, es la parte de transición justa y la parte de impacto ambiental.
Y bueno, aquí necesitamos también lanzar un gran proceso de debate, de introducir, o sea, de consultas públicas donde también los ciudadanos de la Unión Europea puedan opinar. Esto también me gustaría mencionarlo porque nuestro estudio de impacto es una obligación. Nosotros tenemos la obligación de consultar a la ciudadanía europea y yo he estado aquí en Bruselas muy involucrada en muchas propuestas legislativas y puedo garantizar que mi equipo se han leído las más de 500 y 600 contribuciones que se reciben, ¿no? Cada vez. Entonces, bueno, creo que es una manera también de ver cómo el ciudadano percibe, ¿no? esta transición energética. Y mencionabas, Cristina, el tema del precio de la energía, la implicación del gas, el incremento del gas, que eso socialmente ha tenido su repercusión. Evidente también, desde el punto de vista de la industria, también la tiene, por a la hora de hacer los análisis financieros de la viabilidad de los proyectos, que son costosos, son cuantiosos. Evidentemente son proyectos que tienen un análisis financiero al menos 10, 15 años como mínimo. No hablo de la vida regulatoria de los proyectos de 30, 35, pero al menos 10, 15 años, la vida de una financiación estándar. Y ahí el precio previsto de la energía pues es clave a la hora de hacer esos análisis. Entonces, ahora hay dentro de la Comisión y dentro de los ministros de energía de la Unión Europea, parece que se han alcanzado acuerdos. Yo creo que a la industria le interesa mucho saber esa parte, o sea, para desarrollar uno de los puntos clave para poder desarrollar con una estabilidad esas inversiones privadas, quizás sea este, ¿no? No sé si tienes la misma percepción y cómo lo veis desde el marco de ese incentivo para generar un marco estable, no solo regulatorio, sino también desde el punto de vista del precio para el consumidor y para la propia industria, ¿no? Sí, Gonzalo, ese es otro punto clave y bueno, quizás lo hemos visto de manifiesto en el último año y medio, sobre todo desde que ocurre la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que eso genera a la Unión Europea un doble efecto: seguridad de abastecimiento de gas y precios de la energía. En España esto no se ha visto de manera tan dramática porque España nunca ha recibido gas de Rusia, pero en países como Alemania, como Hungría, como Bulgaria, como Polonia, pues bueno, la situación ha sido bastante dramática, ¿no? Junto a la seguridad de abastecimiento, bueno, también porque como todos sabemos, cuando se produce la invasión de Ucrania, la Unión Europea adopta el objetivo de poder sustituir el gas de Rusia por abastecedores más fiables en el año 2027. Bueno, esto es una cifra que me gusta siempre dar. Nosotros, el 40% del gas que consumíamos en la Unión Europea venía de Rusia. El año pasado solamente el gas ruso ha significado el 8% de todo el gas que importamos. O sea que en menos de un año hemos conseguido sustituir ese gas por gas noruego, gas americano, gas de Azerbaiyán, gas argelino, en fin, de aquellos países con los que hemos podido realizar estos acuerdos. Esta crisis energética ha producido, es cierto, un incremento en los precios de la energía muy considerable. Yo siempre lo cuento como una anécdota personal, pero como he estado muy involucrada en esta crisis, yo el año pasado cuando me levantaba lo primero que hacía era mirar el precio del gas, ¿no? O sea, el año pasado llegamos a precio de 300 euros el megavatio hora. O sea, cuando antes de la guerra estamos a 25. O sea, esto ha generado una tensión. Yo llevo 20 años trabajando en la Comisión Europea, nunca he vivido una tensión similar, ¿no? Trabajando con la presidenta de la Comisión, con una tensión grande por la necesidad de solucionar una crisis que tampoco depende exclusivamente de la Unión Europea, sino que dependía también del contexto internacional, bueno, y otros muchos factores, ¿no?, que ya tendremos ocasión de analizar. El precio de la energía, incluso ahora el precio del gas se ha estabilizado. Ayer estamos a 34 euros el megavatio hora. Sigo hablando del precio del gas porque todavía es determinante en nuestro mix energético y es importante el gas cuando se produce electricidad en la Unión Europea. O sea, nosotros lo que queremos, como nosotros no producimos combustibles fósiles de manera significativa en la Unión Europea, la mejor manera de abaratar el precio de la energía es que avancemos en la producción de renovables. O sea, que nosotros este concepto tan bien sonante, ¿no?, que es la autonomía estratégica, quizá en energía nunca sea del todo posible, pero sí que tenemos que garantizar más diversificación y no crear otras dependencias. Tenemos que hablar también de los minerales críticos que son necesarios, ¿no?, para la transición, que esto es otro capítulo que daría para otra conversación. Pero sí, el precio de la energía es fundamental para la industria. Para la industria son dos temas: el precio de la energía y la posibilidad
de incrementar la competitividad y sobre todo en relación a otros países. En Estados Unidos la energía es 3 veces más barata que la Unión Europea y también si comparamos con China estamos al mismo nivel. O sea, el precio de la energía es fundamental e insisto que desde la perspectiva europea más renovables y más eficiencia energética. Y luego también mecanismos como los que hemos adoptado el año pasado, un mecanismo corrector del precio de la energía. Hemos creado otro índice para poder indexar los precios del gas a un índice más racional europeo, la media del precio del gas europeo en contrapartida a otros índices que, bueno, que se han inflado, digamos, un poquito durante la crisis. Y hemos adoptado en un solo año 7 paquetes legislativos, solamente la Unión Europea, más luego todas las medidas que los países de la Unión Europea han adoptado individualmente para intentar buscar una solución a la crisis. Y bueno, yo creo que aquí, siempre lo digo, ¿no? Creo que es un tema en el que en la Unión Europea podemos estar orgullosos de haber tenido mecanismos que nos han permitido abaratar el precio. O sea, es cierto que ha habido empresas que han tenido que cerrar, pero ha habido otras empresas también que se han beneficiado, por ejemplo, de la plataforma energética que creamos para comprar conjuntamente gas, donde empresas, por ejemplo, productores de cerámica, italianas, españolas, han podido beneficiar de ese mecanismo que les ha permitido poder comprar gas más barato, ¿no? En fin, esa es la clave, el precio de la energía, y creo que con más renovables dependeremos cada vez menos de los combustibles fósiles. Y luego también hay una propuesta que creo que la habéis seguido mucho, que es la Net Zero Industry Act, que se tiene que desarrollar, que yo creo que aquí la presidenta de la Comisión lo ha dicho de manera muy clara. O sea, ahora tenemos que poner el acento en las empresas, en la industria europea. Hay que conseguir objetivos de sostenibilidad, pero hay que garantizar la competitividad de las empresas europeas, sobre todo teniendo en cuenta otras medidas que se adoptan en países competidores como el IRA, en el IRA, en Estados Unidos. Bien, la verdad es que es muy interesante. Hay otro punto que excede un poco del análisis más financiero de la viabilidad de estos desarrollos y la gran presión que hay a nivel general, ¿no?, en la industria para conseguir alcanzar los objetivos, que se refiere a los recursos materiales y humanos, ¿no? Los recursos materiales y humanos necesarios para implementar a gran escala todas estas medidas en tiempo y forma, ¿no? Dentro de unos índices de calidad que garanticen la seguridad de todas las industrias. Entonces, se identifica por la industria un cuello de botella que ya existe seguramente, pero que se va a ir aumentando, salvo que se adopten medidas, y ahí es donde agradeceríamos también la reflexión por tu parte, Cristina. Hay déficit de personal cualificado en muchas áreas, hay tecnologías nuevas que surgen con mucho ímpetu. Hablábamos del hidrógeno verde, electrolizadores, tanto en la parte de materiales como en la parte de técnicos, financieros, incluso desde el punto de vista legal, el nuestro. Va a haber una necesidad, hay ya y va a haber una necesidad mayor de personal o de recursos materiales y humanos. Desde la Unión Europea, ¿cómo se identifica este riesgo y si hay alguna medida en fin, en la que se esté trabajando o que tengáis en mente? Sí, Gonzalo, eso es un punto esencial. Y mira, os voy a poner un ejemplo clarísimo, el vehículo eléctrico. Nosotros en España, bueno, yo no debo decir, porque yo aquí no tengo nacionalidad, ¿no? Pero bueno, aquí soy europea. Pero en España hemos tenido plantas de fabricación de vehículos de combustión, de motor de combustión, ¿no? Y hemos tenido el liderazgo, ¿no?, en muchas empresas. Ahora con el motor eléctrico hace falta una formación profesional totalmente distinta. O sea, un motor de combustión tiene más de 300 piezas, el motor eléctrico tiene menos de 10. Yo no estudié Derecho, pero parece que esa es el análisis, ¿no? Entonces, bueno, realmente eso es un solo ejemplo. Ahora vamos a hablar de todo lo que son, pues eso, la mano de obra que se necesita para la instalación de renovables. Pero yo no diría, no solamente la formación profesional, también los propios estudios universitarios, los grados universitarios tienen que adaptarse a todo lo que va a ser la transición energética y digital. O sea, quiero recordar aquí, porque esto es fundamental. O sea, no podemos hacer ningún tipo de plan, ¿no?, de formaciones futuras
sin tener en cuenta la revolución digital, la inteligencia artificial, porque al final la formación de nuevas aptitudes que se necesitan para o nueva formación, nuevo conocimiento para la revolución energética, que yo la llamo así, ¿no? Lo que sería alcanzar la neutralidad climática en el año 2050, va a ir muy de la mano de la inteligencia artificial y de la revolución digital. Sabéis que hace un par de días se ha alcanzado un acuerdo aquí en Bruselas por parte de los legisladores, la primera ley que existe en el mundo sobre inteligencia artificial, que incluye también la necesidad de avanzar juntos en estos nuevos grados que se necesitarían en la Unión Europea. Aquí hemos lanzado una reflexión. El problema es que, es un tema de competencia. Nosotros en la Unión Europea no tenemos las competencias, son manos de Estados miembros, ¿no? Pero sí que queremos crear o lanzar un proceso de reflexión para empezar a preparar lo que significaría tanto la formación profesional como la formación universitaria, adaptándose. Vosotros trabajáis en el ámbito del derecho, o sea, necesitáis conocimientos, yo diría, incluso algunos ni siquiera, en todo lo que se refiere a tecnologías, más del 50% de las tecnologías que se necesitan para que estén en la neutralidad climática no están ni siquiera inventadas, del 50%. O sea, eso nos va a obligar a realizar una inversión absoluta, ¿no?, en el conocimiento de estas tecnologías y de cómo vais a defender en el futuro, ¿no?, industrias yo creo que esa es la clave. Estamos todavía en un proceso yo diría, de reflexión. O sea, no hay ninguna propuesta todavía comunitaria, ¿no?, en ese sentido. Hay algún informe del Parlamento, pero bueno, yo creo que sí, que eso sería quizá para el siguiente Parlamento Europeo y la siguiente Comisión Europea empezar a reflexionar en estos temas. También es cierto que estas transiciones llevan una velocidad vertiginosa, yo diría, ¿no? Y quizá esto es uno de los temas en los que tenemos que incidir. Se incidiría tanto en grados universitarios como formación profesional. Sí, ahí, Gonzalo, si me permites, y Cristina, por animar un poco el debate, pero yo creo que es uno de el tema de recursos humanos al final, de esa cantidad de manos que hacen falta para hacer que esto pase, es uno de los aspectos quizá más, no, yo lo pondría en el top 3 de aspectos que comprometen el hecho de cumplir con la agenda que nos hemos marcado al 2030. Y los que estamos en el desempeño profesional en este campo es nuestro día a día. O sea, hoy día el sistema académico no está dando esa formación que que necesitamos en las empresas, que tengan los profesionales alineadas con todos los campos del conocimiento. O sea, comentáis los del derecho, en la ingeniería, en la formación profesional, en las ciencias sociales, en finanzas. Es increíble que en el mundo financiero, ¿no?, los chavales que están estudiando ahora mismo, esta misma mañana, que no salgan de las facultades sin conocer quizá la normativa específica de financiación sostenible o qué es la taxonomía o cuáles son los criterios y los estándares en los que se mide todo esto, y que son absolutamente vitales, porque esto es un nuevo sector económico que va a la velocidad de la luz, además, ¿no? Eso te iba a decir, Luis. Yo creo que es un asunto absolutamente transversal, tanto en la tecnología como en la industria, como en el sectores sociales. Desde el punto de vista de ESG, del análisis, las empresas, y desde el punto de vista de la regulación del ESG, que cada vez va a ser, entiendo, Cristina, más impetuosa o más incisiva para lograr estos objetivos, tanto desde el punto de vista de los incentivos como desde el punto de vista de las sanciones, ¿no? O de los desincentivos. Y las empresas cada vez van a tener que prestar, si no lo hacen ya, que seguramente deberían, pero van a tener que prestar mucha atención en todos los sectores al cumplimiento de estas normativas de ESG. Y ahí, ¿cómo ves, Luis, esos avances? ¿Cómo se están llevando a cabo? Y entiendo que es también un cuello de botella preocupante para que las empresas doten a sus equipos del conocimiento o de las personas que tengan el conocimiento adecuado para cumplir con esos objetivos, ¿no? Claro, pues las empresas lo que nos trasladan es que les falta conocimiento y les faltan manos. Y pues viven ese mismo reto que internamente incluso las empresas que estamos especializadas, como pueda ser nuestro caso en
en hacer esos acompañamientos o dar ese tipo de servicios, pues lo que vemos es que nos faltan manos y que esas manos que necesitamos pues las tenemos que formar internamente por esto que comentamos. También es verdad que la regulación va muy rápido, que tenemos que estudiar todos los días. Esto lo sabemos, yo creo que los tres que estamos aquí en todo el sector. Todos los días tenemos que estudiar algo, sale un artículo, sale un comunicado, una declaración, algo que crees que se te olvida. Creo que tenemos que convivir con esa sensación de que no lo sabemos todo y levantar la mano y decir, mira, de esto, no sé, pensemos en un millón de cosas, ¿no? Movilidad eléctrica, residuos, reporte no financiero, en fin. Es un universo muy grande, muy regulado también, especialmente, como comentaba Cristina, en la Unión Europea. Y bueno, tenemos que convivir con eso. Si vemos que las empresas levantan la mano, dicen, no tengo manos suficientes. Y hay algunas que empiezan a intuir que no conocen el alcance de lo que viene, ¿no? O sea, hasta ahora hemos convivido con bueno, pues llevar más o menos unas agendas, unos compromisos que no estaban mal, ¿no? Campañas de plantaban árboles, donación de alimentos, todo esto está muy bien, pero hacían proyectos LED, ¿no? Por decir alguna cosa, hacían proyectos de eficiencia energética, todo esto está bien, pero la agenda se ha sofisticado mucho, los niveles de reporte son altísimos y las empresas afortunadamente han adquirido compromisos pues muy retadores, pero ahora los tienen que cumplir. Desde el punto de vista, Cristina, regulatorio, ese tema de cumplimiento de ESG que afecta a muchas empresas, que preocupa a muchas empresas, también de la regulación, ¿por qué camino? O sea, porque ahora quizá es una regulación más incentivadora que sancionadora, aunque evidentemente desde el punto de vista medioambiental siempre ha sido seguramente más sancionadora que incentivadora, pero la parte social y governance pues quizá es más incentivadora. ¿Cuál es el camino que se anticipa para si va a haber algún cambio, ¿no? En el enfoque o si se anticipan nuevas medidas en esa línea? Bueno, yo creo que aquí si habéis seguido las propuestas que se han adoptado por parte de la Comisión Europea en el último año, como bien dice Gonzalo, yo creo que el acento ha cambiado a la necesidad de incentivar. O sea, no, yo creo, a ver, antes de hablar de esto, yo creo que hay un principio básico que a mí me gusta siempre repetirlo porque es verdad. O sea, este proceso de transición energética y de descarbonización es imparable. Y yo lo digo también como una opinión personal porque a mí me toca, yo soy la responsable de todas las relaciones internacionales en la política energética, en la Dirección General de Energía, y yo tengo que viajar por todo el mundo y esta sensación, pero ocurre tanto en países en desarrollo como en países industrializados. O sea, este objetivo de descarbonización ocurre en el mundo entero. O sea, y las inversiones se canalizan a ese objetivo. Desde este punto de vista, evidentemente también las velocidades son diferentes, ¿no? No se puede descarbonizar igual en África que en la Unión Europea o que en otros países en desarrollo, ¿no? Pero sí que es cierto, o sea, que la legislación, quizá en la Unión Europea, y no solamente las propuestas del Fit for 55, sino como he mencionado antes, el Net Zero Industry Act, se centra en particular en la necesidad de incentivar la competitividad de las empresas a la hora de alcanzar esos objetivos de sostenibilidad. Yo creo que el acento en la legislación de la Unión Europea está cambiando radicalmente. O sea, no podemos esperar en el próximo año de legislación porque estamos en un año de cambios. O sea, ahora mismo estamos acabando el paquete legislativo del Fit for 55 y bueno, yo creo que ya es suficiente porque ahí hay legislación más que suficiente para que los Estados miembros tengan también que transponer, porque algunas son directivas, pero viene un Parlamento Europeo nuevo en junio, viene una Comisión Europea nueva, posiblemente en octubre, noviembre, y aquí vamos a empezar a trabajar en los nuevos objetivos. Como digo, la dirección del camino nadie la cuestiona. O sea, los objetivos del 2030, 2040, 2050 se pueden cuestionar, pero o sea, digamos que el sentir mayoritario es de avanzar en esa dirección. Ahora, el tema no es hacia dónde, sino cómo. Y ese es el trabajo que estamos haciendo en la Unión Europea. Cómo mantener esa competitividad de la industria europea, que es fundamental, porque otros países, insisto, como Estados Unidos, lo están haciendo.
por no citar a otros países, con medidas, no quiero citar el nombre del país ni siquiera, pero con medidas incluso impresionables a nivel de Organización Mundial de Comercio, ¿no? Pero a nivel de competitividad, ese es el punto fundamental. Entonces, por ahora no va a haber legislación nueva, porque nos hace una comisión saliente dentro de un año. Es la parte de, ahora nos toca lo que aquí llamamos el enforcement, ¿no? O sea, aplicar la legislación que hemos adoptado entre todos. Y a partir del año que viene empezaremos a trabajar en legislación nueva, ESG y otros muchos ámbitos, pero sobre todo poniendo el acento en la competitividad. Eso es algo que yo creo que es una dirección de viaje que está muy mal. Muy bien, pues no sé si queréis añadir algo más. Hemos consumido el tiempo, seguro que nos faltan horas y días para seguir discutiendo de estos temas porque la verdad es que nunca se alcanza. La sensación es como la que describimos, ¿no? Que el objetivo es tan amplio y tan transversal que ni en una conversación rápida podemos abarcar los puntos generales. Luego, para implementarlo en la práctica, pues efectivamente es la misma sensación de que te falta el tiempo, ¿no? Pero como tú decías, Cristina, es evidente que es algo imparable y que pues la industria se tiene que ir adaptando a cada situación, ¿no? Y muchísimas gracias por tu participación, Cristina. Sabemos que estás además en un momento cumbre de ocupación con la COP y con todos estos temas. Luis también. Y bueno, no tenemos más tiempo. Son 1:30 y nos tenemos que comprometer a terminar en plaza. Así que muchísimas gracias. Simplemente indicar que el próximo diálogo sostenible es el 17 de enero. Trataremos de la remuneración con claves de sostenibilidad. Otro de los ámbitos dentro de la transversalidad de este asunto que es de relevancia y seguro de interés de los asistentes. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Cristina. Hasta pronto. Adiós.